Hola, ¿qué tal? Yo soy Luz Mariana Blas Carrillo y esta es la charla de entrenamiento, estimación de parámetros de ecuaciones diferenciales con métodos computacionales en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana del 2021. Eh, esta presentación va a tener una parte teórica y una parte, digamos, práctica, donde voy a estar trabajando con un notebook en Google Colab. Entonces, si acceden a este código QR que está aquí, eso los va a llevar a esta carpeta de Google Drive que incluye justo un notebook de Google Colab donde se corre código en Python. No es necesario que ustedes tengan Python instalado, simplemente lo abren y todo esto corre dentro de Google. Y esta misma presentación que estoy mostrando en este momento. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de un modelo epidemiológico, que justo es el sistema de ecuaciones diferenciales que vamos a utilizar para basarnos, para basar nuestro trabajo de inferencia y entrenamiento de parámetros con Neural ODs. Entonces, bueno, la idea primero es justo, vamos a hablar del modelo, después voy a hablar de los datos que tenemos disponibles y luego se hará, este modelo justo es de ecuaciones diferenciales, entonces se hará primero una estimación de los parámetros del sistema dados los datos que tenemos disponibles utilizando inferencia bayesiana y luego el entrenamiento de los parámetros con Neural ODs, que son redes neuronales que emulan soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí voy a instalar un paquete. Aquí estoy importando los paquetes que voy a usar y pues este es el modelo, ¿no? Entonces, el modelo es un modelo epidemiológico que se llama SEER, que son siglas de Susceptible, Infected y Recovered. Entonces, lo que aquí tenemos es una población fija y lo que estamos diciendo es que esa población se puede dividir en tres conjuntos: el conjunto de los susceptibles a la enfermedad, el conjunto de los que están infectados por la enfermedad y el conjunto de los que ya se recuperaron de la infección. Y en este modelo estamos asumiendo que una vez que la gente se recupera no puede volver a ser susceptible. Entonces, digamos que la enfermedad genera una inmunización. La tasa de cambio de los susceptibles a los infectados es esta de aquí, beta por SI entre N, que este SI entre N tiene que ver con el número de encuentros que hay entre personas susceptibles y personas infectadas, porque el contagio justo se da de infectados a susceptibles, ¿no? Y esta beta es una constante que habla de la tasa a la que suceden estos contagios. Después, los infectados, digamos que la población infectada va decayendo con esta constante gamma, en la medida en la que la gente se va recuperando. Entonces, este sistema de ecuaciones se ve así, son esas tres ecuaciones, es un sistema de ecuaciones diferenciales y los dos parámetros que son interesantes que se pueden entrenar aquí son beta, que es justo la tasa de contagio, y gamma, que es la tasa de recuperación. Aquí hay un GIF de cómo funciona este proceso. Hay susceptibles, infectados y recuperados. Los susceptibles se convierten en infectados y los infectados se recuperan, ¿no? Entonces, así es como funciona esto de aquí. Y como les digo, tenemos dos parámetros. En estas ecuaciones, N es el tamaño total de la población, S es el número de personas susceptibles, I es el número de personas infectadas, R es el número de personas recuperadas, beta es la tasa de constante de contagio infeccioso y gamma es la tasa constante de recuperación de la enfermedad. Este modelo pues tiene algunos supuestos, que es que digamos que durante el transcurso de la evolución de este sistema, la población se mantiene constante, entonces no hay nacimientos ni muertes, que después de contagiarte te quedas inmunizado, que las tasas de infección y recuperación son constantes respecto al tiempo, que la población es homogénea, es decir, que no hay grupos especialmente susceptibles, que los individuos se encuentran en forma aleatoria y que el tiempo de recuperación sigue una distribución exponencial de media 1 entre gamma, y que en general es legítimo reemplazar el número entero de personas en cada conjunto por una aproximación continua, porque la población es suficientemente grande. Esto justo es importante porque lo estamos trabajando como un sistema de ecuaciones, entonces pues no vamos a estar trabajando solamente con enteros, ¿no? Entonces, aunque es gente, sabemos que es gente y que son elementos que se pueden contar, como lo estamos modelando con este sistema de ecuaciones, estamos diciendo la población es suficientemente grande para asumir un límite continuo del problema. Entonces, los datos que tengo para este ejemplo son datos de un brote de influenza H1N1 que hubo en 1978 en un internado de Gran Bretaña.
Y lo que tenemos son datos del número de estudiantes que estaban en cama día tras día durante un periodo de 14 días. Y bueno, aquí se ve que en la escuela había 763 estudiantes, de los cuales 512 se enfermaron. Y el brote duró del 22 de enero al 4 de febrero de 1978 y se sabe que hubo un niño enfermo que comenzó el contagio y ese se propagó en toda la comunidad. Entonces aquí tenemos un conjunto de fechas, que son las fechas para las que tenemos datos, el número de estudiantes en cama, y eso es lo que estamos graficando, ¿no? Y estos son los convalecientes, pero vamos a estar trabajando con el número de estudiantes en cama en cada día, que pues lo que podemos asumir es que los que están en cama es porque están infectados con influenza. Ok, entonces, sí, la primera cosa que vamos a hacer es utilizar uno de estos modelos. Entonces, dado que tenemos algunos datos observados de cómo fue evolucionando el número de infectados a través del tiempo, y tenemos un modelo de ecuaciones diferenciales, dados esos datos, ¿cómo podemos encontrar el valor de beta y de gamma para este problema en particular? Entonces, una primera aproximación es utilizar inferencia bayesiana. Entonces, para esta aproximación vamos a requerir un modelo estadístico. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es introducir una verosimilitud, que es esta P y de teta, que nos indica, dados los modelos del parámetro teta, cómo se generan los datos y. Entonces, y justo son el número de infectados y teta son los parámetros, o sea, beta y gamma. Y la inferencia hace ingeniería inversa sobre la generación de datos, y lo que hace es, va a decir al revés, dadas las observaciones, cuáles son los valores plausibles para estos parámetros. Entonces, nuestra distribución posterior va a ser esta, la probabilidad de que beta y gamma valgan algo en particular, dados los datos que observamos. Y la regla de Bayes justo nos dice que la probabilidad de que esos sean los parámetros dadas las observaciones es proporcional a la probabilidad de las observaciones dados los parámetros por la probabilidad de esos parámetros, ¿no? Que es la distribución a priori. Esta distribución previa pues incluye información acerca de los parámetros que conocemos antes, ¿no? Entonces justo lo interesante de la aproximación bayesiana es que podemos incluir información que conocemos del sistema. Y después de eso vamos a tener una distribución de muestreo. Como yo les dije, de lo que tenemos datos es del número de estudiantes en cama. Y ese número pues sí está relacionado con el número de estudiantes infectados, pero puede ser que algunos infectados fueran asintomáticos, por ejemplo, ¿no? O que no estuvieran en cama, o alguien estaba en cama y no estaba en realidad enfermo, cosas así, ¿no? Entonces, justo vamos a decir que el número de estudiantes en cama lo vamos a llamar I observada. Y esa I observada se distribuye como una binomial negativa alrededor de I, digamos, el I que obtienes de la solución del modelo de ecuaciones diferenciales, dado phi, ¿no? Con una dispersión phi. Entonces vamos a tener que la probabilidad de observar esos datos dados los parámetros, y nuestros parámetros ahora van a ser beta, gamma y phi. Y pues justo nuestra distribución a priori lo que nos dice es qué creemos previamente de estos parámetros, ¿no? Entonces gamma lo que queremos es que se distribuya como una normal con esta media y esta desviación estándar que esté truncada en 0, lo que nos da, lo que expresa nuestro conocimiento de que gamma tiene que ser positivo y de que la probabilidad de que gamma sea menor o igual que 1 es 0.9. Esto quiere decir que la probabilidad de que el tiempo de recuperación es mayor a un día es 0.9. Y pues este conocimiento previo en realidad puede cambiar si tenemos acceso a más información del sistema. Justo por eso, eso es una de las partes padres de la inferencia bayesiana, que si vamos obteniendo más información del sistema, toda esa información puede ser incluida en nuestro modelo. Y pues justo lo que vamos a tener ahora es que también podemos predecir casos, porque eso depende de los datos que tenemos disponibles. Y también podemos calcular algunas cantidades que dependen de los parámetros del modelo. Una de ellas es el número de reproducción, R0, que se define como el número de infecciones secundarias producidas por un individuo infectado en una población conformada por susceptibles a través de la duración completa del periodo infeccioso. Es decir, a cuánta gente logra contagiar una persona durante su periodo infeccioso. R mayor que 1 indica que es una infección que se puede sostener mucho tiempo y que puede llegar a una pandemia, ¿no? Y R menor que 1 quiere decir que pues, la tasa de contagio no es tan alta y la infección no va a prosperar. Entonces, justo igual podemos tener un posterior de este número.
Entonces, antes de continuar, vamos a hablar justo un poco de la estimación de parámetros con Python. La paquetería que yo voy a usar para hacer la inferencia bayesiana es Python, que es una paquetería de Python que trabaja con Stan, que es una librería en C, que justo hace inferencia bayesiana, ¿no? Entonces, aquí viene eso que les había comentado, de que en la inferencia bayesiana, pues es padre porque puedes hacer una verosimilitud guiada por datos, ¿no? Y creencias a priori. Y las predicciones de la inferencia bayesiana son distribuciones de probabilidad, a diferencia de, en el caso de la estadística clásica, donde hay estimaciones puntuales. Entonces, en general, pues la estadística bayesiana se basa en el teorema de Bayes, que es lo que vimos anteriormente, de que la probabilidad posterior tiene que ver con la verosimilitud de, bueno, la probabilidad posterior de A dado B tiene que ver con la verosimilitud de B dado A por el conocimiento previo que tenemos de A, que es la probabilidad de que A sea cierto, y esta marginalización. Entonces, en realidad, para calcular todo esto, pues tenemos que hacer integrales, ¿no? Esta P de B, pues es una integral sobre el espacio de todos los valores posibles de los parámetros. Entonces, justo aquí lo que hacemos es, lo que decimos, perdón, es, pues la inferencia bayesiana es difícil por la complejidad conceptual y porque además es difícil calcular integrales sobre el espacio de parámetros, ¿no? P de B implica calcular una integral sobre todos los valores posibles de los parámetros del modelo, que pues pueden ser, o sea, puede abarcar muchos valores y además son variables que pueden ser cualquier número, ¿no? En el caso nuestro, beta y gamma son reales, ¿no? Positivos, pero pues tendríamos que integrar en todos los reales positivos. En vez de hacer esa integral, podemos construir una aproximación de la distribución posterior tomando muestras y creando un histograma de estos valores. Entonces, eso de construir una aproximación se basa en unos métodos que se llaman métodos de Monte Carlo con cadenas de Markov. Entonces, las cadenas de Markov son procesos estocásticos que evolucionan en el tiempo y que no conservan memoria del estado pasado. Entonces, pues son procesos que van transicionando de un estado a otro dentro del espacio de parámetros y la evolución del sistema solo depende del estado actual, ¿no? Entonces, el siguiente paso solo va a depender de dónde estás en este momento, no de todo el recorrido pasado. Y el muestreo de Monte Carlo involucra resolver problemas deterministas utilizando muestreo aleatorio. Entonces, en general se usa el algoritmo de Metropolis-Hastings, pero en Stan precisamente se usa un algoritmo distinto que se llama Hamiltonian Monte Carlo. No me voy a meter tanto a los detalles, pero la idea de esto es que estamos generando muestras de forma estocástica. Entonces, esta PDB no la vamos a calcular haciendo una integral exacta, sino que vamos a hacer un muestreo en el espacio de parámetros. Y vamos a ir aceptando o rechazando las muestras según una regla de probabilidad que está relacionada con el conocimiento a priori que tenemos del problema. Entonces, justo así se ve, ¿no? Cómo se va construyendo la densidad posterior, haciendo un muestreo sobre el espacio de parámetros. Aquí están usando unos parámetros muy sigma. Cada una de estas trayectorias es una cadena de Markov en particular y el avance de la cadena tiene que ver con una regla probabilística que, como ven, va generando una distribución posterior de tipo normal. Entonces, regresamos al notebook. Los modelos de Stan se codifican de esta forma. Se escriben las funciones que vas a utilizar, que en este caso la función que estamos usando aquí es la función que describe justo el sistema de ecuaciones diferenciales, dados los reales S y R y el tamaño de la población N y los reales beta y gamma, que son parámetros. Calculamos la derivada de S respecto al tiempo, la derivada de Y respecto al tiempo y la derivada de R respecto al tiempo. Los datos que vamos a utilizar son el número de días de los que tenemos información, las condiciones iniciales, que son los valores iniciales de S, I y R, el tiempo inicial, digamos que los tiempos para los que tenemos observaciones, el tamaño total de la población y el número de casos dado el día. Que, de nuevo, casos y son dos cosas distintas. Casos es como el estimador, más bien y sería como la media de los casos. Bueno, no la media, sino los casos se distribuyen como una binomial negativa alrededor de i. Y estos son los parámetros gamma, beta y phi, que tiene que ver justo con la dispersión de los datos. Y aquí es la parte interesante. Aquí vamos a estar transformando los parámetros. Vamos a meter beta y gamma, los vamos a empaquetar en un solo parámetro que se llama teta. Y vamos a usar esta función, integrate ODE, con nuestro
sistema de ecuaciones, nuestras condiciones iniciales, nuestro tiempo inicial, los tiempos para los que tenemos observaciones y los parámetros. Y estas dos cosas al final en realidad no contienen nada de información, solo son parte de la firma que tiene que tener la función en stan para que pueda hacer este procedimiento de integrate OD. Y este es nuestro modelo, digamos, ese es nuestro conocimiento a priori, que es que beta se distribuye como una normal truncada en 0, gamma se distribuye como otra normal truncada en 0 y phi inversa es un exponencial. Y que los casos justo se distribuyen como una binomial negativa alrededor de la segunda entrada del vector solución del sistema de ecuaciones, que es justo el número de infectados. Además de eso, vamos a querer generar las cantidades de R0, que es beta entre gamma, y el tiempo de recuperación, que es 1 entre gamma, los casos predichos, y los casos predichos. Entonces, ok, entonces después de establecer justo este bloque, que es el bloque del modelo, vamos a decir cuáles son los datos que tenemos disponibles. Los casos son el número de estudiantes en cama cada día, el total de la población son 763, y aquí viene el número de días que tenemos reportados, cuáles son nuestras condiciones iniciales, y bueno, más bien el tiempo inicial y cuáles son las condiciones iniciales para I, S y R, que son 1. Entonces, hubo al principio un estudiante infectado. El total de los susceptibles eran toda la población, excepto S. Y R0, pues es 0 porque todavía no hay estudiantes recuperados. Entonces, vamos a correr el modelo, que se corre así. Python model, el modelo que dijimos. Y vamos a hacer un sampleo, que justo es el proceso en el cual se estiman los parámetros, utilizando este diccionario de datos, que es donde se mete la información, este número de iteraciones para las cadenas de Markov. Vamos a usar 4 cadenas de Markov y normalmente es buena práctica poner cuál es nuestra semilla para generar números aleatorios. Entonces, este es el resultado de esta estimación. Se están estimando un beta y un gamma con estos valores. Beta se calcula como 1.73 y gamma como 0.54. Y aparte se tienen estimaciones para, aquí en este caso es el número de susceptibles cada día, ¿no? Entonces, aquí viene la estimación para susceptibles cada día, después viene la estimación para infectados cada día y recuperados cada día. Y justo también tenemos una estimación de phi, que es la dispersión alrededor de la cual suceden los casos observables, que son los estudiantes en cama, y R0, que en este caso es 3.22, o sea que digamos que la tasa de contagio es algo alta. Y el tiempo de recuperación promedio es como de 2 días. Entonces, aquí vamos a graficar justo nuestros resultados. Esto naranja es la estimación, esta es la solución de la ecuación diferencial y alrededor es la dispersión como permitida por el modelo. Y los puntos azules son los verdaderos datos, ¿no? De los estudiantes en cama. Entonces, en este caso, pues ya ajustamos cuál sería beta y gamma para este problema en particular. Entonces, la segunda forma en que podemos estimar los parámetros, bueno, y aquí hay gráficas de cómo va evolucionando el número de susceptibles a través del tiempo y cómo va evolucionando el número de recuperados a través del tiempo. Y esta es la distribución de gamma, que como vemos, pues sigue una distribución normal, que es como parte de los priors que teníamos de nuestro modelo. La segunda forma de encontrar cuáles son los valores de beta y gamma, o sea, justo el problema de esto es, tengo un sistema de ecuaciones diferenciales y quiero saber cuánto es beta y gamma, ¿no? Entonces, al principio hicimos una estimación de beta y gamma utilizando inferencia bayesiana. Ahora vamos a hacer un entrenamiento de un beta y un gamma que produzcan un resultado similar al observado. Entonces, para eso vamos a hacer algunas preparaciones previas. Esto es para preparar las redes neuronales. Y bueno, vamos a explicar un poco de cómo funciona el entrenamiento de parámetros con redes neuronales. Las redes neuronales, a grandes rasgos, son sistemas computacionales que originalmente estaban inspirados en la arquitectura del cerebro y normalmente las redes neuronales se ven así. Son diferentes capas que están interconectadas entre ellas. A estas capas se les mete un input y este input se transforma y da información a la siguiente capa. Entonces, las cosas que hay que tener en cuenta es que estas cosas se llaman capas y cada capa tiene asociado pesos, que es como una matriz que es una matriz que multiplica
las cosas de la capa anterior, y un bias, que es un vector que se agrega después de hacer la multiplicación matricial. Y aparte de eso tenemos funciones de activación, que, bueno, el transporte de información de una capa a otra se hace una multiplicación matricial con los pesos, se agregan los bias y al resultado se le pone una función de activación y ese es el valor que va a estar representado en cada una de las neuronas de la siguiente capa. Y hay un proceso de entrenamiento, dado que tenemos un input y un output, entonces sabemos cómo empieza el sistema y sabemos a lo que queremos llegar. Justo podemos ir entrenando el valor de los pesos intermedios y de los bias intermedios para irnos acercando al output deseado. Entonces, eso se hace con funciones de penalización. Nosotros justo calculamos, digamos, la diferencia entre el output que sucedió y el output deseado, y vamos entrenando los parámetros con el método del gradiente descendente, que quiere decir que calculamos la derivada de la función objetivo respecto a los pesos y los bias, y vamos moviéndonos en la dirección del gradiente, más bien al revés del gradiente, para estar en la dirección del máximo de crecimiento de la función. Entonces vamos cada vez obteniendo parámetros que nos acercan más a minimizar la función de pérdida, es decir, la diferencia entre el output observado y el output deseado. Y bueno, para resolver ecuaciones diferenciales computacionalmente, pues está el método de Euler, que básicamente es una aproximación a primer orden del polinomio de Taylor, y pues se va usando justo esta aproximación para obtener observaciones posteriores. Y hay métodos más sofisticados, por ejemplo, el método de Runge-Kutta, donde igual como que se van tomando diferentes pendientes intermedias entre un punto y otro, pero la forma en que escogemos esto y las constantes que acompañan los términos, pues estamos utilizando términos del polinomio de Taylor hasta cuarto orden. Entonces es mejor que el método de Euler. Bueno, aquí hay un breviario cultural. Las redes neuronales de ecuaciones diferenciales surgieron porque primero como que se sabe que todas las redes neuronales pueden representar cualquier función prácticamente, ¿no? Que cumple ciertas condiciones de regularidad, continuidad, etcétera. Pero en principio una red neuronal podría representar lo que sea si es suficientemente, si tiene suficientes neuronas o si es lo suficientemente profunda, que significa que tiene muchas capas. Pero lo malo de hacer eso, de cuando haces muchas capas, es que la información del gradiente, conforme multiplica, se usa regla de la cadena para ir obteniendo el gradiente, se desvanece porque puede ser que haya valores de las derivadas que sean muy chiquitos o muy grandes, y entonces el gradiente o se vuelve muy cerca de cero y la computadora ya lo ve como cero, o se hace demasiado grande y la computadora ya no puede representar ese número. Entonces no podemos tener redes infinitamente profundas, ¿no? A menos que usemos un mecanismo para no perder justo esa información en el gradiente. Entonces lo que se hace es utilizar una red que se llama ResNet, que son redes neuronales residuales, donde se agrega, después de hacer pasar el estado por la siguiente capa, se agrega la identidad de la capa anterior. Entonces aquí lo que estamos haciendo justo es, bueno, tengo este valor, lo hago pasar por una capa, obtengo otro valor y a este valor le agrego el valor del principio, ¿no? Y esto se puede ver con una ecuación así. XK más 2 es igual a XK más el proceso de pasar a través de la capa. Y esto pues se ve súper parecido al método de Euler, ¿no? Entonces justo esta estructura se parece muchísimo al método de Euler. Entonces justo podemos utilizar una ResNet como si fuera el método de Euler, pero más aún, si nos vamos a la idea de que es una capa y pensamos en la capa como que puede haber capas, no solo capas explícitas que dado X calculen Y, sino también existen capas implícitas que dado X y Y encuentran, más bien, dado X y Y, dado X encuentran un Y tal que cumpla una ecuación como esta, que es un poco diferente, ¿no? Porque esta capa implícita más bien lo que hace es hacer una abstracción de qué es lo que la capa tiene que hacer. La capa tiene que hacer que g de x, y sea 0, en vez de quiero calcular y igual a f de x. Entonces es un poco distinto. Si utilizamos eso, dada esta ecuación,
y si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, la derivada de z dado t es igual a una función que depende de z, t y unos parámetros θ, podemos justo tener que z del tiempo siguiente es z del tiempo t0 más la integral de esta función de t0 a t. Y esta es una capa implícita, ¿no? Porque justo podemos relacionar el estado inicial y el estado final a través de una ecuación implícita como la que estaba aquí, ¿no? G de xy igual a 0. Entonces, en vez de utilizar nuestro método de Euler, podemos utilizar métodos más sofisticados como Runge-Kutta o los que sean. Y se puede hacer un entrenamiento utilizando esta implementación que se llama un estado adjunto, que fue un trabajo que hizo Ricky Chen, que ganó un premio en NeurIPS, que es una de las conferencias internacionales de inteligencia artificial más importantes. Entonces se define ese estado adjunto y eso genera una ecuación diferencial que está relacionada de hecho con la primera ecuación diferencial. Entonces, si ya sabemos resolver ecuaciones diferenciales, también podemos resolver esta ecuación diferencial con la que entrenamos los parámetros y entonces podemos justamente entrenar los parámetros de la red neuronal. Entonces, la idea es cómo metemos ahora la evolución del sistema de ecuaciones diferenciales en una red neuronal, ¿no? Entonces, justo para eso es esto que sigue. Entonces, la forma en la que se hace eso es, ahorita regreso a esto del filtro de Kalman, pero la forma en que se hace eso es, generamos una red neuronal que lo que hace es transformar, dado el estado inicial, calcula cuál es la derivada, ¿no? Entonces, aquí justamente este modelo, que es un modelo NN module, que significa que es un módulo de una red neuronal, Neural Network, va a tener estos parámetros n, que es un tensor. Todo esto se maneja con tensores. Bueno, es una paquetería que se llama TorchDefect en Python y todos los objetos son entendidos como tensores, que aquí se entienden como una generalización de matrices a varias dimensiones, ¿no? O sea, puedes tener un objeto que tenga varias dimensiones, no solo dos, como en el caso de las matrices. Entonces, todos son tensores. Aquí vamos a tener un tensor que solo contiene un valor, que es n, el total de la población. Y tenemos valores que son parámetros, y que empiezan en un valor inicial, en el caso de beta de 1.5, en el caso de gamma 0.5. Y este paso forward es justo, digamos, como el paso del estado inicial a través de una capa. Y esto lo que va a obtener es justo, nosotros pasamos y, que es un vector que contiene s y r, y a partir de esos valores podemos calcular la derivada de s respecto a t, la derivada de y respecto a t, la derivada de r respecto a t, y lo que devolvemos es un vector que en sus entradas tiene estas tres derivadas, ¿no? Entonces, así es como se representa esto en una red neuronal. Esta es una red neuronal que, dado un estado inicial, transforma ese estado en el estado siguiente con esta regla de cuáles son las derivadas que estamos usando. Entonces, bueno, y aquí hay una parte que se llama filtro de Kalman, ¿no? Aquí arriba. Entonces, este es el modelo de ecuaciones. Y aparte de eso, lo que estamos haciendo es metiendo un modelo observacional a través del filtro de Kalman. Lo que estamos asumiendo aquí es que las variables que observamos son ruidosas. Entonces, la variable que nos gustaría medir es el número de infectados, pero eso no lo podemos medir con exactitud. Lo mejor que tenemos es el número de estudiantes en cama, que es un estimador ruidoso del número de infectados en cada momento del tiempo. Entonces, justo vamos a incluir un filtro de Kalman, que el filtro de Kalman es un algoritmo de estimación que produce estimados de variables latentes basándose en mediciones imprecisas y con incertidumbre. Si quieren saber más de eso, les recomiendo que se metan a este tutorial. Y la idea de esto es que justo empezamos con un input y nosotros tenemos una incertidumbre en la medición. Ese es un valor que nosotros damos como al principio. Y tenemos el valor medido. Y a través de diferentes pasos iterativos vamos a ir calculando un mejor estimador para el siguiente estado. Entonces, se calcula el mejor estimador para el siguiente estado, se calcula de nuevo una incertidumbre y se calcula el estado predicho del siguiente tiempo. Entonces, digamos que para una serie de tiempo, tú tienes todos los valores pasados y vas incluyendo esa información para estimar el siguiente valor. Y una vez que mides el siguiente valor, puedes corregir tu medición previa. Entonces, es un proceso iterativo que va mejorando conforme avanza tu serie de tiempo.
Entonces, en este caso, nuestro modelo observacional es que es un modelo muy sencillo donde estamos asumiendo que alrededor de el número de infectados hay un caminante aleatorio que es lo que produce el número de estudiantes en cama. Entonces estamos asumiendo que es un ruido de tipo caminante aleatorio. Y integrando estas dos cosas podemos hacer un entrenamiento del modelo. Entonces esto es interesante porque vamos a entrenar los parámetros del filtro de Kalman, que de cierto modo nos dan también un estimado de el error de medición que tenemos. Y hacemos un estimado también de beta y gamma. Entonces, beta y gamma son parámetros que vamos a entrenar justamente con el método del gradiente descendente. Y nuestra función de pérdida, en este caso, va a ser la diferencia que hay entre la y predicha por el sistema de ecuaciones diferenciales y la y que sale a partir de hacer el filtro de Kalman sobre el número de estudiantes que tenemos en cama. Entonces, ese va a ser nuestro parámetro de entrenamiento. Más bien el error cuadrático medio entre esas dos cosas. Y aquí lo que estamos haciendo los backward y optimizer step es justo seguir el método del gradiente descendiente para ir avanzando en el espacio de parámetros, tanto del filtro de Kalman como de beta y gamma, que son los parámetros de nuestro sistema de ecuaciones, para lograr tener un estimador de esas cosas. Que en este caso es curioso, ¿no? Porque antes era estimados de los parámetros y estos son parámetros entrenados, que de todas formas como que justo lo que se busca es reproducir la curva que tenemos de estudiantes en cama respecto al tiempo. Entonces aquí se ve el proceso de entrenamiento, va cambiando la pérdida. Aquí lo que hice fue 3000 iteraciones y pues igual metemos los parámetros iniciales, ¿no? Entonces, esta es la señal filtrada que obtenemos. Este es la señal azul es el número de estudiantes en cama y lo verde es el filtro de Kalman de esa señal. Y este azul claro es el estimado de los infectados como resultado de la ecuación diferencial. Entonces, como ven, igual se obtienen resultados bastante decentes. Aquí también podemos jugar con aumentar el número de iteraciones, cambiar el learning rate, que tiene que ver con qué tan grandes hacemos los pasos en el proceso del gradiente descendente para ir entrenando los parámetros. Y aquí se obtienen los estimados de Q y R, que son justo estimados de la varianza del sistema y el error observacional, que es como cómo nos equivocamos al medir el proceso, porque no lo estamos midiendo con 100% de exactitud. Y estos son los resultados de beta, ¿no? Beta se estimó que su valor es 1.51 y gamma 0.49, que son resultados similares a los que obteníamos en el caso de inferencia bayesiana. Y bueno, estos dos métodos, cada uno pues puede tener ventajas y desventajas. Para problemas complejos, o sea, para sistemas de ecuaciones diferenciales que se llaman STIF, que son sistemas difíciles de resolver, normalmente el modelo de inferencia bayesiana toma menos tiempo y en general dan resultados similares y en cada uno digamos que tiene sus ventajas. Otra ventaja del caso de inferencia bayesiana es que podemos tener una inferencia precisa del error de medición. Y en el caso de redes neuronales hay que utilizar cosas extra, ¿no? Por ejemplo, esta suposición de que nuestro sistema se mueve como un caminante aleatorio alrededor de la verdadera solución. Pero el caso de Neural ODs, pues también puede ser interesante para otro tipo de problemas. Entonces, pues eso es todo y muchas gracias.